Buenos días, hermanas. Bueno, vamos a dar inicio con este momento de reflexión. Voy a leer primero estos versículos que me ha tocado en 2 de Pedro 2:12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia de gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Antes, hermanas, quería yo presentar algo sobre Pedro. Según las investigaciones a la luz de las teorías modernas en psicología junto a las evidencias bíblicas, indican que Pedro era de temperamento colérico, básicamente debido a la impulsividad, impetuosidad y tendencia natural de liderazgo. También dice que Pedro fue amigo y discípulo más cercano de Jesús y se convirtió en apóstol durante su ministerio. Tras la muerte de Jesús, Pedro se convirtió en líder de los apóstoles y a menudo se le describe como portavoz del Evangelio. Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo, dice Mateo. Sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Al igual que nosotros, Pedro era vulnerable a pecar. Pedro escribe estos 2 versículos, bueno, escribe todo el capítulo. Pienso que ese momento cuando Pedro estaba escribiendo, hermanas, él tenía cólera. Él estaba renegando por todas las cosas que escuchaba de las iglesias en ese momento. Y que pues tras la muerte de Cristo, los maestros empezaron a hablar, a blasfemar contra Jesús y contra los apóstoles. A pesar de que los apóstoles eran personas, eran pescadores, no tenían de repente mucha educación en cuanto a la palabra de Dios, a, a los libros que nos habían dejado los antiguos hombres antes de Cristo. Ellos eran inspirados por Dios para poder hablar, para poder predicar, para poder cumplir el trabajo que Cristo les había dejado. Veamos que en ese tiempo, cuando Pedro escribe estas palabras, porque yo, hermanas, cuando leí estos versículos, yo decía, ¿a qué se refiere? ¿Por qué lo escribe de esa manera? Entonces tuve que ver y encontré que Pedro en ese tiempo que escribió era una especie de una despedida, una carta de despedida, porque seguramente Pedro ya tenía sus años en ese tiempo. Entonces él ya veía que de repente ya iba a morir. Entonces quería dejar algo, quería escribir a esos hermanos que estaban cayendo en pecado por causa de estos malos maestros que estaban blasfemando contra ellos, contra Cristo y por ende contra nuestro Padre Dios. Esta segunda carta está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta. Veamos la intensidad con que Pedro escribe esta carta. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, empezaron. Hermanas, ¿recuerdan ustedes? Hasta en películas hemos visto que cuando Cristo murió, muchos se rindieron a los pies de Cristo, muchos soldados, tribunos y todos los que existían en ese tiempo con los cargos que tenían el ejército romano, muchos se rindieron a los pies de Jesucristo porque vieron todas las cosas que sucedían. Y a causa de eso, los maestros
con esa impulsividad que tenían, esas ganas de no tener un líder como líder a Cristo, sino a ellos con sus propios conocimientos, ellos empezaron a hablar y decir y ordenar de que digan que Él no ha resucitado, Él no ha vivido, Él no, que los apóstoles no lo habían visto. Muchas cosas más, hermanas, en ese tiempo, ellos empezaban a blasfemar contra las enseñanzas de Cristo, contra la resurrección, que no era el rey, que no iba a volver. Y Pedro, con cólera, porque él había vivido junto con Cristo, él daba su testimonio de vida, de todo lo que hablaba con toda la gente de ese tiempo. Y él decía, Cristo está vivo. Mas esos maestros negaban la palabra de los apóstoles y les decían, esos son unos mentirosos. Ellos están inventando. Entonces, hermanas, ante ustedes, ante vuestras palabras, de lo que ustedes han visto y están hablando, si viene una persona y viene y dice que no ha pasado como dice, ¿cómo reaccionarían ustedes? Diciéndoles que son mentirosos. En ese tiempo era de Cristo, de lo que habían vivido, compartido los años con Él. Entonces estos maestros empezaron a decir tantas cosas. Y hermanas, era necesario que Pedro los destape a estos maestros, quienes estaban juzgando la vida de Jesús y la vida de los apóstoles. Bueno, a mí, ¿por qué? Porque yo lo trato de esta forma, hermanas. Porque si en este momento, si en este tiempo, nosotras caemos, hermanas, en las palabras de aquellos falsos que vendrán y nos harán caer, hermanas, no pensemos que solo van a venir otras personas fuera de la iglesia y que ellos nos van a hacer caer en pecado. Ellos van a hacer de que nuestra fe disminuya y caigamos. No solo, hermanas, fuera puede haber en nuestra iglesia falsos maestros. Tengamos mucho cuidado, hermanas, de a quienes seguimos. Nosotras estamos para seguir a Cristo el Señor. Y para eso, hermanas, tenemos que estudiar su palabra. Y eso es lo que yo me digo a mí misma. No solo a ustedes lo estoy diciendo, sino a mí misma, porque necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros leamos, aprendamos, nos corrijamos, porque si no, vamos a caer en pecado, así como aquellos hermanos de ese tiempo. ¿Y quién va a estar detrás de nosotros? Si muchas veces nosotros estamos persiguiendo a nuestros esposos, a nuestros hijos, para que ellos se rindan a los pies de Cristo. Nosotras mismas, hermanas, nos tenemos que animar cada día con ganas, hermanas. El privilegio grande que tenemos es de que somos ya sus hijas y no por nuestros esposos o por nuestros hijos vamos a dejar la palabra de Dios. Vamos a alejarnos de la vida hermosa que llevamos con Cristo. Pedro en ese tiempo, hermanas, tuvo que lidiar con muchos hombres que blasfemaban sobre Cristo, sobre el verdadero objetivo de vida que tuvo Cristo aquí. ¿Cuánta cólera haya sufrido él? Hace poco, hermanas, estaba hablando con una hermanita, una jovencita, hermanas. Bien fiel la conocí. Y ahora, hermanas, perdió la fe por todas las cosas que había visto en su iglesia, en su congregación. Y es que se pasó en ver y en ver y en ver. Y lo cual nosotros no debemos de hacer, porque nosotros no vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir el camino de Cristo. Y hermanos, no seamos como estos maestros hipócritas, sabiendo que mentían,
sabiendo que decían cosas negativas, a ellos no les importaba. A ellos les importaba gozar de esos momentos de privilegio. Y como dice, ellos estaban en un pecado grave, grande. No solo que ellos no querían que creyeran en Cristo, sino que estos querían satisfacer sus deseos en miles de formas. En los versículos que vienen, ahí vamos a ver cómo era la característica de estas personas, a qué nivel de odio actuaban para hacer caer a los cristianos, porque ellos querían decir que tenían toda la razón. Y Pedro fue una de las personas que a pesar de su carácter, que a pesar de que negó a Jesús, levantó su nombre y les dio ánimo a estos hermanos diciendo que no caigan en las palabras de estos falsos maestros, porque en esa época había falsos maestros, hermanas. Yo no sé si por orden, pero también habían seguro aquellos que gozaban tantos privilegios en Roma y que querían satisfacer sus deseos más grandes ahí. ¿Y, ¿Y a quién agarraban? A Cristo y a los apóstoles para hacer todo lo que ellos querían. Es por eso que Pedro reacciona y de esta forma reacciona. No caigamos en manos de aquellos falsos cristianos o aquellas personas que nos pueden hacer a daño en la iglesia, hermanas. Tenemos que ponernos muy fuertes en la iglesia, hermanas. Cuando vamos nosotros a la iglesia, miremos a Cristo. Cristo estará sentado a tu lado, estará al frente, estará junto a un hermano. Mira a Cristo, tu mirada debe estar firme en Cristo, no en un hermano, porque ese hermano te puede hacer caer, porque ese hermano puede estar lleno de codicia, lleno de... No sabemos. Pero cuando sientas en tu corazón que hay un hermano que te necesita, que pide tu ayuda, hermana, acércate y dale esas palabras de ánimo, de que no debe caer, sino que debe seguir adelante en el camino de Dios. Hermanas lindas, yo les animo mucho, como Pedro, diciéndoles que tenemos un futuro hermoso junto a nuestro Padre. Él nos ha dicho que hay calles de oro, mar de cristal, hermanas, debe ser algo hermoso que está en el cielo. Y solo tenemos que estar firmes. ¿Para qué? Para entrar a ese lugar hermoso celestial que nos espera, a todos aquellos que perseveramos en la palabra, en la doctrina. Perseverar, hermanas, nos va a llevar a tener una corona aquí en nuestra cabeza, junto a nuestro Padre, a quien ha muerto por nosotros, junto a Cristo, a quien fue crucificado en este mundo. Las animo mucho, hermanas, a perseverar en la palabra, a pesar de enfermedades, a pesar de problemas, a pesar de lo que se nos presente, porque pruebas en nuestra vida va a haber. Nunca vamos a vivir en paz, hermanas. Nuestro corazón con Cristo tiene que estar en paz, pero con este mundo seguramente, hermanas, no vamos a estar en paz, porque está lleno de pecado. Y como hace tiempo, hermanas, en este tiempo estamos viviendo junto al homosexualismo, al libertinaje, a las matanzas. Acá en Perú, hermanas, estamos viendo muchas cosas que a nosotros nos sorprende como cristianos y decimos, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo estamos heredando a nuestros hijos? Da mucha pena, hermanas, pero seguramente en todo el mundo está. Y estas palabras de Pedro, justo para este momento, esas personas que hacen, que quieren que caigas, son falsos maestros. Y
como les he dicho, hermanas, vean, no solo está fuera de la iglesia, de repente también está dentro. Y pero dice la palabra, hay de aquel que hace caer a un hijo, hay de aquel. Hermanas, animémonos con el amor de Cristo para seguir adelante. Y como les dije, a pesar de todo lo que vivamos, hermanas. Muchas gracias, hermanas. Que Dios las bendiga. Buen día.